Bueno, vamos a continuar con la lección. Ah, ¿Por qué es tan importante hablar de este periodo? Este periodo nos va a ayudar mucho. No vamos a hacer énfasis después, ¿verdad? Cuando estemos hablando de introducción al Nuevo Testamento, cuando estemos viendo el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, ya no vamos a tener que verlo, porque ya tendremos una idea de qué pasó en ese tiempo. Ah, Como dije, no es que los libros deuterocanónicos que aparecen en la colección de Alejandría, la colección más amplia que tenían, con libros apócrifos, no quiere decir que sea mala, no es que es mala, no es que nosotros tenemos la buena Biblia y ellos tienen la mala Biblia, ni que ellos tienen la mejor Biblia y nosotros la mala Biblia, no. Simple y sencillamente ellos tienen una recopilación más amplia de textos, añadidos textos en griego que no los aceptaron en esos tiempos, no fueron aceptados ahí por algunos grupos de saduceos que eran y fariseos, que eran muy estudiosos de la Biblia, entonces no los permitieron, no los aceptaron. Um, Esto también nos ayuda para entender un poco el trasfondo histórico de muchos de estos que aparecen, de estos grupos que aparecen en el Nuevo Testamento. Ahí no aparecen los herodianos, que eran grupos que estaban a favor de Herodes dentro de Israel, ¿verdad? Que ya ellos apoyaban a Herodes, a los romanos. No aparecen ahí, ¿verdad? No aparecen en esta recopilación, pero sí aparecen los fariseos, que no eran grupos de gente de mucho dinero, y quienes dominaban el templo eran los saduceos. Ya sabemos que los saduceos fueron los que promovieron la muerte de Jesús, porque ellos eran los que tenían el poder dentro del templo. Acuérdense que cuando Jesús llegó al templo y tiró las monedas y todas las cosas que estaba, el dinero que había ahí, cuando Jesús se enojó y dijo que habían convertido su casa, la casa de oración, en cueva de ladrones, esto fue como un ataque directo. Ellos sintieron como un ataque directo de Jesús a los saduceos y ellos tenían el poder del templo y el poder religioso. Y no tenían el poder político porque ellos no podían mandar a matar a Jesús. No se lo permitía la ley a ellos. Ellos tenían, los únicos que podían ejecutar a alguien eran los romanos. Entonces, ah, por eso salió un dicho, ¿verdad? Que para Semana Santa aparecen unos vestidos y dicen, ahí vienen los judíos, ¿verdad? Como que los judíos realmente sí fueron los cerebros detrás de la muerte de Jesús, pero quienes ejecutaron la muerte de Jesús fueron los romanos. Acuérdense que la iglesia católica es iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, ellos querían desligarse de eso, de esa idea de que ellos fueron de los que promovieron o los que llevaron a cabo la muerte de Jesús. Entonces, por eso es bien, llama la atención eso, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo acerca de nuestro material. Ya vimos un poco acerca de la sinagoga, ¿verdad? Los fariseos. ah, los fariseos es un grupo de la sinagoga y los fariseos eran los que luchaban para interpretar la ley. Ah, Ellos siempre eran los que estaban insistiendo en que se viviera rectamente. Ellos eran los que se debía de cumplir la ley literalmente. Eh, bueno, a ellos son los que directamente los ataca Jesús cuando dice que hagan lo que ellos les mandan hacer, pero que no vivan como ellos viven, que son sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están muertos. Se refería directamente a este grupo de los fariseos, porque fueron los que directamente atacaban a Jesús. En cualquier momento eran los que andaban viendo en qué encontraban de defectos Jesús.
eran este grupo. Había un gran problema, el mundo había cambiado ya desde el tiempo de Moisés, pero ellos querían ser lo más parecido al tiempo de la ley. Ellos tenían el apoyo del pueblo y había una influencia de ellos sobre la opinión popular. En todo aspecto tenían una influencia. Ellos son los que sobrevivieron del año 70 después de la destrucción del templo. Y ellos son los que dieron lugar a lo que es el judaísmo moderno hoy en día. El judaísmo en las sinagogas hoy en día es debido a los fariseos. Ellos son los que fueron encargados y son los que se encargaban de enseñar la ley y trataban de que la gente viviera la ley como Moisés lo enseñó. Entonces, este era el grupo de los fariseos. El otro grupo dentro de la religión judía eran los esenios. Los esenios no se sabían o se creían que estaban perdidos hasta que aparecieron los rollos del Mar Muerto. Ya dijimos que muchas de las escrituras que aparecieron en el Mar Muerto, libros apócrifos y libros griegos que aparecieron y algunos helénicos del tiempo de los griegos, aparecieron varios textos helénicos en ese tiempo. Y los esenios, hicieron recopilación de esos textos. Ahí es donde aparece un famoso evangelio de ¿cómo se llama? Enoch, en un texto de Enoch, aparecen otros libros de sabiduría, otros libros, hay muchos libros ahí, ¿verdad? Ellos, como los fariseos, bueno, los esenios eran separatistas, ellos eran como los monjes, decían que se debía vivir aparte para poder vivir de acuerdo a Dios. Ellos hacían una énfasis en esa observancia de la ley, pero estricta. Dijeron que el sacerdocio del templo era corrupto y rechazaban muchos de los rituales del templo y el sistema sacrificial del templo. Hay varios escritores antiguos que los mencionan, pero no sabemos la naturaleza de ellos todavía. Se cree, ¿verdad?, que los escritos de Qumran fue, pues, esa recopilación en las cuevas de Qumran fueron hechos por los esenios. Para ellos, creían que ellos eran un remanente real y se habían separado ya del judaísmo en general y se habían apartado para dedicarse a su pureza personal. Y para ellos iba a haber una guerra de la luz entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Para ellos estaban viviendo los últimos tiempos, tenían una fe apocalíptica, esperando la venida de 2 y posiblemente 3 Mesías, según ellos. La destrucción del templo en el año 70 parece que les dio un golpe bien fuerte a ellos, porque ellos pensaban que el Mesías iba a venir antes, ¿verdad? Y esto les destruyó toda su ideología. Algunos creen, hacen algunas referencias en aspectos de la comunidad de Qumran con los orígenes del cristianismo. Algunos hacen un prototipo de Jesús como maestro de justicia y tanto Juan el Bautista como Jesús algunos lo han llamado como reconocidos miembros de esta secta, pero no hay una base para decir que ellos eran esenios, ¿verdad? Que Jesús y Juan. Algunos piensan que Juan era esenio porque Juan, acuérdense que vivía retirado, ¿verdad? ¿Acuerdan ustedes dónde vivía o dónde desarrollaba el ministerio Juan el Bautista? En el Jordán, donde había muchas aguas y apartado de la gente y apartado de la religión judía. Por eso algunos piensan que Juan el Bautista era esenio. No, es solo especular un poco, ¿verdad? Sacar algunas conjeturas, pero realmente no hay nada que defina que ellos eran esenios, pero sí los esenios era un grupo que se definió, se apareció, se demostró
a través de las cuevas de Qumran, de los textos que aparecieron ahí, porque ellos hicieron una recopilación de textos que no aparecen en la famosa, en la Septuaginta. De ahí algo que se llamaba el helenismo, que fue influenciado, fue la influencia de los griegos, la filosofía. Filos, que de donde proviene la ideología del ser humano. Estas ideas trataban de imponer al judaísmo. Era muy diferente a la vida de las costumbres de los judíos. Acuérdense que los griegos, entre ellos apareció una ideología que era el gnosticismo. Eso era una parte de la influencia de los griegos. Después el gnosticismo simplemente solo se cristianizó, pero es la misma esencia. La materia es mala y lo espiritual es lo único sano. Y por eso ellos negaron la, ¿cómo se diríamos? Al Cristo encarnado. Lo negaron. Negaron que el Hijo de Dios tomó forma humana, porque para ellos la forma humana es mala y pecadora. El cuerpo humano no podía tomar forma humana, un Dios no podía tomar forma humana. Entonces, para ellos, los helénicos trataban de disfrutar la vida. Entonces, para ellos, placer era algo muy importante. Habían actividades sociales que ellos, como diría, animaban y motivaban, que en cuanto a juegos, deporte, baile, música, poesía, le hacían gran énfasis a esto, ¿verdad? De ahí los helénicos, para ellos, acuérdense que tenemos la influencia todavía de los griegos, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos es una influencia de los griegos. Ellos iniciaron eso y la famoso olivo, que la corona de olivo que le daban a los que ganaban, a los triunfadores, ¿verdad? Entonces, un poco de la cultura helénica o de los griegos influencia hasta el día de hoy. De hecho, las logias de las diferentes ciencias que habían, todavía al día de hoy, si usted mira el uniforme de los médicos, usted les va a ver ahí el logo del Colegio Médico de Honduras. Aparece una figura de dos serpientes sobre una vara y esa figura era el dios Esculapio, el de la logia de los médicos. Y varias influencias de ellos. La literatura y el arte, una gran influencia. Desarrollaron escuelas, hubieron discusiones filosóficas, centros de entrenamiento de arte y escultura. Ya sabemos que la escultura de ellos, su prioridad eran los dioses, ciudadanos prominentes, filósofos y atletas. Ya para eso, por el estudio de la escultura de ellos, es que tenemos figuras de Homocla, de diferentes filósofos, Aristóteles, el padre de la matemática, y todo esto, ¿verdad? Para los griegos no podía existir una ciudad sin arte. Por eso todavía al día de hoy, las influencias de los griegos en Europa es fuerte. Si usted va a Europa o va a los países de primer mundo, el arte es algo importante. No puede existir una ciudad sin arte. Para ellos, cualquier otro idioma parecía bárbaro comparado con el griego. Por eso para ellos el griego debía conquistar el mundo, el idioma griego. Y después de Alejandro fue el idioma que se usó como idioma universal en ese tiempo en el mundo conocido. De ahí las costumbres y maneras de los griegos eran bien diferentes a los orientales. Su forma de vestimenta, le prestaba mucha atención a la apariencia personal, mientras que los judíos
no les importaba mucho eso, ¿verdad? También ellos amaban también los griegos los placeres. Ellos decían hay que disfrutar la vida hoy porque tal vez mañana no estemos. De hecho, muchas de sus religiones hacía énfasis en los placeres. Por eso esto estaba en contra de muchos de los judíos. Y también luchaba contra el cristianismo. Cuando Pablo, muchas de esas presiones de los griegos vino a la iglesia primitiva. ¿Cómo poder aceptar el helenismo y seguir fieles a la fe de los padres? Algunos aceptaron la modo de vivir de los griegos, pero la mayoría de los judíos no la aceptó. Era imposible vivir como griego, como los helenistas, sin sentirse culpable. Entonces hubo influencia de los placeres también. Ellos hacían énfasis. Después los romanos fueron influenciados por eso. De ahí, ¿qué pasó durante los Seleucidas? Ya vimos que hubo control de los Ptolomeos, hubo guerras en Palestina. Para el año 1900 antes de Cristo, la batalla de Banias, los Ptolomeos fueron vencidos y ahí entraron los otros, los Seleucidas. El otro grupo tomó control. Acuérdese que el imperio griego se había dividido en tres partes, tomado por los tres generales. Antíoco III, llamado el Grande, era el gobernante del reino Seleucida, cuando Palestina fue arrebatada de los Ptolomeos. Antíoco el Grande. Pero hasta ese momento ellos respetaban mucho la religión judía y la adoración de los judíos. Pero cayó uno nuevo que se llamaba Antíoco Epifanes, que era el cuarto, Antíoco, nieto de Antíoco el Grande. Tenía dos apodos. Lo llamaban Epifanes el brillante y otros lo conocían como Epifanes, el estúpido, el tonto. Y habían varios modos porque acuérdense que de acuerdo a la característica se le ponían algunos apodos. Era un devoto del helenismo y quería forzar a la filosofía a todo su reino. Por eso quiso forzar a los judíos. Al principio fue aceptado, pero cuando hizo esa barbarie de ofrecer un cerdo en el templo, entonces su plan era destruir toda la adoración a Dios. Robó artefactos del templo, anuló las fiestas judías, se le prohibió a los judíos leer sus escrituras. Su plan era destruir los textos judíos y los textos de la Biblia conocidos. Por eso, gracias a esos grupos que mantuvieron los textos escondidos, es que tenemos la Biblia todavía al día de hoy. Se les prohibió a los judíos hacer el rito de observar el sábado y hacer el rito de la circuncisión. Y ya sabemos que no lo obedecían. Y toda infracción a esa o violación a esas leyes, habían castigos, ¿verdad? Y lo que hizo como mayor manifestación de su desagrado a los judíos, hizo la adoración de un cerdo sobre el altar de las ofrendas quemadas, cocinó la carne. Acuérdense que el cerdo era un animal inmundo, es un animal inmundo para los judíos. Y edificó un altar al dios Zeus en el área del templo. Hizo varias atrocidades. Y ya sabemos que todo terminó en una revuelta de los judíos, ¿verdad? Y hubo una rebelión de ellos. Entonces, y este es el trasfondo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y de ahí cae el imperio de Antíoco y del último grupo, ¿verdad? De los Seleucidas. Y ya bajo el dominio de los macabeos, en cierta manera Israel vuelve a tener un poco de independencia, hasta que en el año 63 antes de Cristo cae el gobierno de los romanos y los romanos destruyen
destruyen, ¿verdad? Cualquier rebelión. Ya estaba destruido el templo, pero un romano vuelve a edificarles el templo. Por eso el templo se llamaba el templo de Herodes, el tercer templo, ¿verdad? Acuérdense que el primer templo fue destruido, el segundo templo también fue destruido, perdón, el segundo templo fue reconstruido por Herodes el Grande y se espera el tercer templo, que es donde se cree que el anticristo va a hacer lo mismo que Antíoco Epífanes. Entonces, esto es un poco del trasfondo para caer al tiempo donde se termina. Y ya haciendo una pregunta básica, en cuanto hemos hablado de los años de silencio, ¿con qué evento es el que determina o que marca el fin de los 400 años de silencio de Dios con su pueblo? Porque Dios no habla con ningún profeta ni habla con líderes. Los líderes están en batallas y todo, peleando por el Dios vivo y por mantener a la adoración judía en el templo y todo eso, hasta que llegan los romanos y respetan su adoración y les levantan un templo para ganar el favor y les da ciertas concesiones a los saduceos para que administren el templo. Pero ¿qué evento hace que se rompa? Porque ya había adoración. De hecho, así inicia el texto bíblico del Nuevo Testamento. ¿Con qué acontecimientos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué acontecimiento termina con el silencio? ¿No se acuerdan? En el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de un sacerdote que era de la orden de, ¿quién era? Eh, ¿Ah? Le tocó por suerte, dice el texto, hacer la adoración en el lugar santo, ofrecer el incienso en el lugar santo. ¿Cómo se llamaba él? ¿Quién era él? Zacarías. Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Entra en el templo y estando en el templo ofreciendo sacrificio a Dios, le tocó por turno, eran más de 40 órdenes de sacerdotes y en cada orden, a la orden le tocó, por suerte le tocaba a su orden ofrecer sacrificio. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Zacarías. Zacarías entra al lugar, al templo y empieza a, a ofrecer el incienso. Cuando está haciendo eso, aparece un ángel y le dice que Dios ha visto el sufrimiento de su pueblo y que va a visitarlo y le dice, y Dios te ha escuchado a ti y tú vas a ser padre en la vejez con tu esposa. Y era estéril su esposa. Y él dice, pero ¿cómo vamos a poder hacerlo? Y debido a sus dudas y a su falta de fe, el ángel le dijo, vas a quedar mudo. Y cuando salió lo vieron mudo y nada, no podía hablar, todos creyeron, bueno, vio algo. Y fue un ángel de Dios que se les mostró a Zacarías. Ahí se rompen los 400 años de silencio, porque Dios envía a su ángel Gabriel para dar el mensaje. Entonces, a este periodo se le llama el periodo de intertestamentario. Y esto es nuestra conclusión de la clase. Preguntas, comentarios, ahora sí. O si no, yo le puedo empezar a preguntar. Vamos a ver. Mano César. Démosle. Les hago las preguntas. Que contestemos bien otra cosa. Ok. ¿Se acuerdan de qué año más o menos era el tiempo de intertestamentario?
¿Cuántos años eran? 400. 400 años. Um, ¿Qué reinos, desde cuándo comienza este periodo? Dijimos de cuándo comenzaba. Hermano Manuel, o no estaba en la clase en el momento. No, esa se la dejamos al hermano Manuel. ¿Cuándo comienza el periodo intertestamentario? Dijimos que No, no, empezó con Esdras y Nehemías, ahí empezó cuando se levantó la adoración en el segundo templo. Aunque ese templo recibió castigo también y fue reedificado en el tiempo, no fue construido otra vez, sino no se había destruido completamente, pero lo reedificó Herodes. Entonces piensan algunos que ahí tuvieron había un tercer templo entonces con Herodes, pero de ahí se destruyó, perdón, con Herodes, el tetrarca, Herodes el gobernador de los romanos, pero en el año 70 ese templo fue destruido. Entonces, ¿cuáles eran los grupos? Un grupo que estaba aislado de los estudiosos de la Biblia. ¿Cómo se los llamaban? esenios, sí, Los esenios. los esenios, creo. Este grupo era el que estaba, ok, Separado. era un grupo apartado. ¿Por qué creyeron que Juan el Bautista perteneció a los esenios? ¿Por qué algunos historiadores creen que Juan el Bautista pertenecía a los esenios? ¿Por el modo de qué? Pues él vivía apartado, él vivía cerca del Jordán. Por eso pensaban que era de los esenios, porque estaba apartado ¿Qué de creían de los la religión judía, de la religión formal? ¿Qué creían ellos, los esenios? ¿Qué creían? ¿Cómo estaba la religión para ellos? era corrupta, para ellos era corrupta la. Y como hacían los monjes después, ¿verdad? Que los monjes creían que el mundo estaba perdido con la ciencia y todo eso, entonces se apartaron. Ahora hay grupos así que viven aparte todavía, entre ellos los menonitas, que para ellos lo mejor es apartarse del mundo y no tener la influencia del mundo para poder, como dirían ellos, poder vivir para Dios. Ellos tienen sus propias reglas y se dicen ellos que se basan en las reglas bíblicas, pero bueno, es la manera de vivir. Uh, Jesús pudo haberse aislado, ¿no es cierto? Por eso creemos que Jesús no era escenio, porque Jesús anduvo con la gente, porque él tenía un propósito. ¿De qué sirve aislarnos si no vamos a poder ser influencia? Podríamos vivir aparte y diciendo, bueno, aquí no nos vamos a contaminar con el mundo. Los menonitas dicen que todo lo moderno ya es contaminación y que mejor no deben contaminarse con lo moderno. Entonces viven aparte, en comunidades aparte, y tienen sus propias leyes y todo, ¿verdad? Entonces es complicado. Bueno, entonces es más o menos un poco de la historia. ¿Cuántos imperios conquistaron lo que es Palestina? Mano César, sacando la lista de cuántos fueron. Primero, ¿quiénes fueron los primeros que lo conquistaron? Los babilonios. De ahí, ¿cómo se llamaba el líder de los babilonios? Nabucodonosor. Nabucodonosor era el título que se le daba al líder de los babilonios, al rey de los babilonios. Nabucodonosor tuvo una visión
de una imagen, ¿verdad? Se acuerda que se la dijo a Daniel, ¿verdad? Y Daniel le dijo, tú habías estado pensando en qué sería el futuro y Dios te dio el futuro y le dio una figura donde le mostró los pies, le mostró las piernas, le mostró el tronco, le mostró los brazos, le mostró la cabeza, ¿verdad? Y después también Daniel tuvo una visión de un animal que sale del mar y donde hay uno con coronas, 12 coronas que fueron los 12 reinos que aparecieron después de que el Imperio Romano cayó. Como el Imperio Romano cayó, hubieron 12 reinos que se levantaron después. Todo eso aparece en la Biblia, todos esos acontecimientos. Y son importantes, son interesantes, ¿verdad? Porque esto también nos enseña de dónde nacieron los fariseos. Fariseos eran grupos de judíos que amaban la ley y que querían vivir de acuerdo a la ley de Moisés y decían que estaban en contra del modernismo y estaban en contra de ellos eran los que influenciaban a que no se aceptara la moneda romana dentro del templo. Y a los saduceos les encantaba porque ellos manejaban el cambio. Cambiaban las monedas de los romanos por la moneda judía, porque esa era la única santa para ofrecerla a Dios. Y ellos manejaban también la venta de los animales que se sacrificaban en el templo. Por eso Jesús se molestó con ellos y por eso ellos sintieron como un ataque directo. Los saduceos que eran, de ahí estaban el sacerdote, el sumo sacerdote, perdón, del templo, era saduceo, eran los que gobernaban el templo en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Ya dije los herodianos, los esenios, los fariseos, los saduceos, y estos grupos, ¿verdad? Que eran o había en los grupos, los herodianos, que eran grupos a favor de Herodes, y los ultranacionalistas que ellos querían que se independizaran, ¿verdad? Entonces son los diferentes grupos con los que se encuentra Jesús. Y por eso, como los saduceos decían que solo la ley de Moisés aceptaban ellos no aceptaban los otros textos. Y en la ley de Moisés no aparecía la resurrección. Y cuando trataron el tema, le atacaron eso de la resurrección a Jesús. Y le trataron el tema a aquella mujer que había sido esposa de 7 maridos, ¿verdad? De 7 hermanos. Y en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa de esta mujer, ¿verdad? ¿Cuál hermano va a ser? Entonces, siempre había un ataque directo. Y ahí los que estaban en contra en contra de la resurrección, en contra de los que las dos escuelas en cuanto al divorcio, ¿verdad? Y esas diferencias entre los maestros que habían en Israel. Entonces, este es un poco el trasfondo para poder entender mejor la Biblia. Entonces, si hay preguntas, para que aprovechemos estos 5 minutos que nos quedan ya. Preguntas o comentarios. Entonces, todo este grupo de líderes de la religión judía comenzaron a existir hasta en este tiempo, ¿verdad, Denis? Eso En es este tiempo el periodo intertestamentario. No existían antes. antes de eso no existía, correcto. Ajá. Okay. Y los únicos que se mantuvieron después de la destrucción del templo fueron los fariseos. Okay. Vamos a ver, recuérdeme ahí, los saduceos, los fariseos, los herodianos no, ¿va? Herodianos eran a favor de Herodes, a favor del Sí, status quo. pero en el video al principio no salen, ¿va? Sí, sí, también. No, aparecían otros, otro nombre, es otro Sí, nombre. no Sí, recuerdo el nombre que mencionaba, ¿eh? sí. Pero pues, como dije, ya les compartí el material ahí para que lean un poco y
pues la otra semana, si Dios lo permite, vamos a tener examen de toda esa parte, de la tercera parte de ese material que les mandé. Ya lo terminamos hoy. Y ya quedamos listos. Primero Dios, el hermano Justin nos va a ayudar con la otra clase, con la clase de interpretación bíblica, que vamos a tener, la otra semana tenemos examen, de ahí vamos a tener una semana de descanso y ahí volvemos para que podamos terminar antes de terminar diciembre, ¿verdad? Que puedan tener ya su tiempo de vacaciones tranquilo y que podamos iniciar en el otro febrero, si Dios lo permite, si Dios todavía nos da vida, ¿verdad? Para poder continuar con las clases que faltan, ¿verdad? Lo vamos a ir, llevamos despacio según el tiempo de ustedes, no estamos presionando, pero el objetivo es que aprendan, ese es mi objetivo, aprendan lo básico y cosas que le van a ayudar, y la historia ayuda mucho para entender el trasfondo de muchas cosas, ¿verdad? Y por qué Pablo tuvo luchas contra estos grupos. En el tiempo de Pablo, Pablo peleó contra muchos de estos helenistas, ¿verdad? Los que adoraban, le daban al placer, le daban mayor énfasis. Y estos grupos que presionaban, los gnósticos, los saduceos que presionaban porque no, Jesús no había resucitado. Y si Jesús no resucitó, van en nuestra fe, dice Pablo. Entonces habían muchos de estos que entregaron su vida a Cristo y después presionaron por sus influencias que tenían en la iglesia. Y los legalistas, los fariseos que entregaron su vida a Cristo y que después querían que la ley de Moisés se cumpliera por completo. Y le escribe a la iglesia de Gálatas, que es una iglesia, empezaron en la fe y empezaron en la gracia y terminaron en la ley. Entonces, Pablo tiene que escribir un poco fuerte por eso, ¿verdad? Y muchas de esas influencias las tenemos hoy en día. Seguimos teniendo luchas con el liberalismo hoy en día en la iglesia, que Dios solo quiere el corazón y no importa cómo vivas, no importa que seas obediente o no, Dios lo que quiere es un corazón. Eso es todo. Pero ahí nos vamos a quedar porque el tiempo se nos va y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos da, gracias por la oportunidad de presentarnos y alabarte, y que esta lección quede en nuestros corazones y que pueda servir, Señor, la historia para entender los errores que se han cometido, y ayúdanos a no cometerlos más. También ayúdanos a entender mucho de la historia para poder entender los trasfondos y poder entender mejor la palabra de Dios. Danos una noche reparadora y gracias por la lección de hoy. Cada hermano que pudo conectarse hoy, el hermano Héctor que no pudo estar con nosotros hoy, bendícelo en su trabajo y que la próxima semana pues pueda realizar sin ningún problema el examen. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El plan es siempre dárselos temprano para que puedan hacerlo en el transcurso. Y yo entiendo que trabajan, estudian, y debido a eso, pues yo soy más flexible en cuando presenten los exámenes, ¿verdad? Entonces, por eso no se preocupen. Lo importante es que ustedes vayan aprendiendo de ese estudio. Ya tenemos menos de un minuto y Dios me les bendiga. Mano Manuel. Ese último artículo que compartió, ahí está toda la clase de todo lo que hemos impartido. No, esta está la última parte. Toda la última parte. Está ahí. Hasta lo que vimos ahorita, el periodo testamentario está ahí también. Y está lo que es, ahí lo va a ver usted, todo lo que viene en el examen, está ahí. Lo que viene en el próximo examen. Entonces, Dios les bendiga, hermanos, se nos acabó el tiempo.